que hablar de aquello que hay de más elevado y que me supera infinitamente, eh, que es la Santísima Trinidad. Y tengo que hacerlo de una manera accesible a un gran público. Y eso añade otro tipo de dificultad. Así que bueno, en esto le hago un reproche al padre Federico que me pidió que hable de este tema, me puso en un compromiso. Bien, y de manera introductoria, hoy será una lección introductoria, tengo que decir y aclarar de antemano que no vamos a dar catecismo ni vamos a hacer un curso de espiritualidad o meditaciones o un retiro espiritual. Es decir, lo que enseña el catecismo aquí lo damos como ya por descontado, como presupuesto. Todo católico sabe que Dios es uno solo, que es único, que no hay muchos dioses y que al mismo tiempo hay que afirmar al precio de nuestras vidas que ese único Dios vive únicamente en tres personas que no se dividen, no son tres dioses, son un único Dios. Eh, Ese es el punto de partida. Eh, y lo damos como presupuesto, no tengo que ponerme a explicar ni a demostrar esas cosas, sino eso sería otro tipo de curso. Al mismo tiempo, todo lo que veamos, por supuesto, sin la más mínima duda, va a ayudar a nuestra vida espiritual. Lo más pequeño, por chiquito que sea, que por pequeño, por insignificante que sean nuestros pasos en el progreso, en el conocimiento de Dios, siempre será algo enorme y siempre tendrá enormes frutos para la vida espiritual. Sin embargo, no haré, eso será una consecuencia. No haremos una meditación, no haremos clases de espiritualidad. Por supuesto que la consecuencia del tipo de curso que emprendemos también será un enriquecimiento en la vida espiritual y un mayor gusto incluso al hacer el acto de fe, porque uno cuanto más conoce la verdad, más deslumbrado queda, más la admira, más la ama. Entonces, no es catecismo, no es espiritualidad, el catecismo es presupuesto, la espiritualidad o el crecimiento o el disfrute de la vida espiritual será también una consecuencia. Vamos a hablar de, para decirlo con propiedad, aún usando una metáfora, pero de manera más precisa, vamos a hablar de elementos de teología trinitaria. Elementos eh, está tomado, es una metáfora, como hablamos de los elementos químicos de la tabla de Mendeleev. Cuando uno habla del agua, sabe que está compuesta por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, la molécula de agua. Y esos átomos son los elementos últimos que, en los que descubrimos los elementos químicos primarios, ¿no? Son los más de 100 que hay en la tabla de Mendeleev. Más allá no se puede ir, por eso se habla de elementos, la división material mínima según una especie. Después ya están las partículas subatómicas, tema en el cual no voy a entrar. Acá también no vamos a hacer un curso de teología a grandísimo nivel, a velas desplegadas, porque hay que ir de a poco. Sería presuntuoso pretender abordar las cosas con máxima dificultad. Sí vamos a dar elementos de manera entonces accesible para todos, para cualquier persona con una inteligencia normal, no hay que ser un genio para entender esto, dicho de una manera simple, lo más simple que uno podrá, pero al mismo tiempo útil para aquel que ya sabe de antemano algunas cosas de teología. Por eso son elementos de teología, ya de teología, que posibilitan un dinamismo, un camino de profundización. Y que a quien ya lo haya emprendido, también lo enriquecerá. Entonces por eso hablaremos de elementos de teología trinitaria.
será entonces ya una profundización sobre el mero conocimiento del catecismo, pero introductiva, no exhaustiva, aunque es claro que no se puede hablar de agotar en el plano de los misterios de la fe. Bien, y dicho eso, vamos directamente a un punto de la introducción que quiero hacer que es clave, porque si no, no se va a entender nada de lo que voy a decir, y que abraza en general cosas propias de la teología en general, es decir, más allá de cualquier tema teológico, más allá de la Trinidad, más allá de los sacramentos, más allá del tratado sobre Cristo, más allá del tratado sobre la Iglesia, sobre la Virgen María. Esto es transversal, se refiere a toda la teología en general. Y son las relaciones entre razón y fe. Esto hay que tenerlo muy en claro antes de abordar cualquier tema teológico. Si no se tiene en claro esto, después es muy fácil caer en errores, en exageraciones o en graves y grandes lagunas. Bien, para decir algo acerca de las relaciones entre razones y fe, primero hay que aclarar los términos. ¿Qué entendemos por razón? ¿Qué entendemos por fe? El término razón se usa en muchísimos sentidos. Por ejemplo, razón suele significar, en el lenguaje familiar corriente cotidiano, tener la recta opinión sobre un tema en discusión. Cuando Pedrito y Juancito discuten y Felipe, que mira de lejos, dice: Pedrito tiene razón. Es decir, acerca del tema en discusión, tiene la visión correcta. Ese es un modo de usar el término razón. De manera general, también en el lenguaje corriente se habla de razón en el sentido del uso normal de las facultades específicas del hombre, ¿no? Un loco, se dice, ha perdido la razón, ha perdido el juicio, el uso normal de sus facultades. Esos son sentidos amplios en el lenguaje habitual, cotidiano, coloquial. También razón significa, de manera más precisa, en general, el conjunto de todo el saber humano, todo aquello que el hombre puede alcanzar como término de su conocimiento, desplegando sus fuerzas. Entonces, el dominio, el campo que puede abrazar la razón. Es una noción justa, correcta. En la misma línea, de manera más precisa, se usa entonces el término razón para indicar el conjunto de las ciencias, los saberes en sentido fuerte de los que es capaz el hombre. Y todavía de manera más profunda se usa el término razón para indicar el saber filosófico, filosofía, pero no en el sentido como se habla hoy en día de la New Age o las sabidurías orientales, ¿no? La filosofía budista, todas esas tonteras. No, filosofía en el sentido griego fuerte, profundo, del uso de la inteligencia humana para descubrir la estructura última de las cosas, las causas últimas más remotas de las cosas. También entonces razón significa eso. Fíjense que estamos haciendo unos pasos de profundización. Cada vez el significado se vuelve más profundo, más intenso. Eso entonces en cuanto a los saberes. También razón significa y se usa para indicar el aspecto de una cosa que es alcanzado por mi inteligencia. Así, por ejemplo, San Ignacio habla justamente de que el demonio, y está también en la carta, en la primera de San Juan, el demonio tienta bajo razón de bien. Razón en ese contexto quiere decir la manera en la que algo aparece a mi intelecto, la manera en la que se me manifiesta, la apariencia que adquiere delante de mí. El demonio se transforma en ángel de luz, me tienta bajo apariencia de bien.
parece un bien, pero me está engañando. Ese es un uso también del término razón. Y así se habla, por ejemplo, Santo Tomás lo hace muchísimo esto, de la razón de bien, la razón de verdad. Los seres, justamente porque son seres, tienen en sí mismos un aspecto que se llama la razón de verdad. Tienen también otro aspecto que se llama la razón de unidad. Todo ser es verdadero, todo ser es uno. Esos son aspectos que forman parte de la identidad de esas cosas. Es otra manera de usar el término razón. Y después también razón significa el intelecto humano en su dimensión discursiva, es decir, cuando nos ponemos a elaborar, a tratar de ir encadenando pensamientos, eso significa razonar, proceder paso a paso. Y razón significa también en general el intelecto humano, porque el intelecto humano es profundamente discursivo. En eso se diferencia del intelecto de los ángeles y más aún infinitamente del intelecto divino. El intelecto de los ángeles es un intelecto solamente intuitivo, puntual, no discursivo. Con un solo acto, un ángel entiende todo lo que sería un libro. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que leerlo de a poquito, ir capítulo por capítulo e ir siguiendo los razonamientos. Es distinto el modo de funcionar del intelecto humano y el del intelecto angélico. Razón significa entonces el intelecto humano en su especificidad discursiva. Bien, todo eso se quiere decir cuando se dice razón en oposición a la fe. ¿Y qué quiere decir fe entonces? Fe quiere decir, ante todo, un acto, el acto de decir sí, de aceptar cierta verdad, pero el acto de aceptar cierta verdad sin apoyarme en la cosa misma que acepto, sino en la autoridad de alguien que me lo dice. Por ejemplo, si yo soy un químico y hago electrólisis, y entonces a partir de una descarga eléctrica libero el oxígeno que tiene carga negativa del vínculo que lo liga a los dos átomos de hidrógeno que tienen carga positiva, entonces puedo verificar que la molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y yo, científico, químico, en ese caso, he llegado a una verificación, una demostración técnica, como se quiera llamar. No entraré en detalles en este momento. Pero nosotros, que en general no somos químicos, eso lo aceptamos. Sabemos que es así. Lo aceptamos sin haber verificado. Nos basamos en la autoridad del científico, del químico, que nos lo dice. Nuestro conocimiento de esa verdad es totalmente legítimo, pero es un conocimiento por fe. Es la aceptación de una verdad basada en la autoridad de quien me la anuncia. La mayoría de las cosas que nosotros conocemos, las conocemos por fe. Al señor Napoleón, ninguno de nosotros ha tenido el gusto de conocerlo en persona. Aceptamos que es así porque están los libros de historia, los investigadores que nos dicen y nos cuentan esas cosas, y pues bien, aceptamos, y es legítimo, es justo. Pero es una aceptación de fe que hacemos, no lo hemos verificado personalmente. Esa es la fe natural, humana, legítima, es un acto que nos pone en conocimiento de ciertas verdades. Hay otra fe, otro acto de fe que es sobrenatural, que sobrepasa las capacidades del intelecto humano. Las verdades que mencioné recién, si nosotros quisiéramos, podríamos verificarlas basados en nuestras solas fuerzas. En cambio, que el buen Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no tenemos manera
de verificarlo recurriendo a nuestras solas fuerzas. No hay modo. Lo aceptamos y lo confesamos convencidos con toda la fuerza de nuestra alma, pero no podemos proporcionar de ello una demostración en el sentido de la ciencia. No podemos proporcionar una verificación química. Si sometemos un pedacito de la hostia que comulgamos a un examen químico, vamos a encontrar exactamente la misma composición química que habría en ese pedacito de entonces pan antes de la consagración. Sin embargo, por la fe sabemos que después de la consagración ya eso no es pan. Esto es un acto de fe. La diferencia con la otra fe natural es que aquí la autoridad de quien revela es totalmente sobrenatural, revela a Dios mismo a través de las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición viviente de la Iglesia, presentadas por la única fuente autoritativa de interpretación, que es el magisterio legítimo de la Iglesia, y el fiel hace, movido interiormente por la gracia, porque siempre es un regalo, es Dios que nos ayuda, el fiel hace ante esa presentación el acto de fe. Pero la estructura es la misma, es decir, es una verdad que me viene presentada por una autoridad y que yo acepto basado en la autoridad de quien me lo dice. En este caso hablamos de fe sobrenatural. Además, el acto de fe surge de una inclinación que hay en el corazón del hombre. Esa inclinación la puso Dios con el bautismo y es lo que se llama el hábito de fe sobrenatural. Es la virtud infundida, como soplada y puesta adentro por Dios en el alma, que nos inclina a aceptar con buena disposición lo que la Iglesia nos presenta para ser creído. Y eso también quiere decir fe. Y también, en tercer lugar, fe significa el conjunto de verdades que la autoridad nos presenta para ser creídas. En este sentido, se dice en latín fides, que significa fe, fides que, con la Q, la U y después la A y la E juntitas, quae, la fides que, es decir, la fe que es creída, el objeto o el conjunto de verdades sobre el cual recae mi asentimiento, mi aceptación. Cuando se quiere mencionar el hábito infundido por Dios, se habla de fides qua, es decir, aquella inclinación interior mediante la cual, en fuerza de la cual, acepto lo que me viene propuesto para ser aceptado. En latín se dice fides qua, Q, U, A. La fe mediante la cual acepto la fides que, la fe que confieso. Bien, aclarados los términos, ya tenemos una panorámica de lo que significa razón, una panorámica de lo que significa fe. Tenemos que hablar de las relaciones entre razón y fe, para entender bien de qué se trata la teología. Y en las relaciones entre razón y fe hay que mencionar ante todo que hay una apertura, una disposición del intelecto humano a la revelación. Esta disposición, esta apertura del intelecto humano no anticipa la revelación, no la anticipa, no es como un negativo fotográfico. Simplemente porque el intelecto humano es espiritual, no está limitado, entonces tiene una apertura a conocer infinitas cosas, queda a disposición a que más allá de las cosas a las que él puede acceder por sus solas fuerzas, Dios mismo le proporcione otro tipo de información más elevada. Por eso se habla de una apertura del intelecto humano a la revelación. Al mismo tiempo, parte de las relaciones entre fe y razón
es la armonía entre el conjunto de verdades accesibles al hombre y lo que Dios enseña. Hay una armonía. ¿Por qué? Esto lo mencionaba Santo Tomás ya discutiendo con errores de un filósofo musulmán, Averroes. Y es una serie de errores que se repiten incluso en el día de hoy, aunque parezca mentira. Pero hay muchos católicos, teólogos y no teólogos, de todo, pero que piensan que hay dos órdenes de verdades que son incompatibles entre sí, que no tienen armonía ni armonización posible. Entonces el orden de las verdades de razón y el orden de las verdades de fe. Y entonces viven en su vida de cristianos casi como en una esquizofrenia espiritual, es como una patología. Sus vidas van por dos caminos, el de la razón y el de la fe. Y no, Santo Tomás dice, el mismo Dios que creó los seres naturales, las cosas que conocemos, es el Dios que nos revela verdades más profundas y esas mismas cosas en otra dimensión de profundidad. Y Dios es un Dios único. Dios no tiene una esquizofrenia, no está dividido. Y por eso, como es el mismo Dios el que nos enseña, nos hace entender las dos verdades, hay ya desde la raíz misma del origen de esas dos verdades una armonización. Es tarea del intelecto humano ir buscando cuáles son los puntos de armonización. Pero esa armonización, como resultado de nuestra investigación, es posible. Y desde su origen, que es el Dios creador y el Dios revelador, ya está garantizada. Por eso es un falso problema, una falsa dicotomía. Además, hay que decir que hay un ensamble armónico dinámico entre los dos órdenes. Y me explico con un ejemplo. La razón humana, filosófica, cuando uno hace bien la filosofía de la naturaleza, después pasa a ser, dentro del ámbito de la filosofía de la naturaleza, pasa a ser el proceso del descubrimiento del alma, y dentro de ese ámbito pasa a analizar el alma del hombre, y llega a descubrir que el alma del hombre es inmortal, y esto se demuestra en filosofía sin la más mínima duda. Después de eso queda algo pendiente, porque la situación del alma inmortal separada del cuerpo es algo, por así decirlo, atípico. La buena filosofía, bien llevada a cabo, llega a demostrar sin la más mínima duda, es absolutamente imposible que las cosas estén de otro modo. La filosofía llega a demostrar que no hay nada que se pueda llamar reencarnación, karma o ningún disparate por el estilo, son todos delirios de una mente meramente imaginativa. Eso se demuestra en filosofía. Se demuestra que el alma humana es inmortal. Una vez que empieza a existir, el alma humana no tiene la capacidad de morirse. El hombre sí, el compuesto de alma y cuerpo sí, pero el alma no. El alma pervive después de su separación del cuerpo. Y estas dos cosas las demuestra la filosofía. Pero queda el alma en esa situación atípica. La filosofía no puede demostrar la resurrección. Sin embargo, una vez que sabemos por la revelación que va a haber resurrección, uno empieza a razonar para atrás y empieza a decir, claro, veo que es posible, es más, veo que es hasta conveniente, porque el alma separada, claro, si es el alma de un cuerpo, entonces es como que estaba en una situación medio particular. Claro, ahora, a la luz de la fe, entiendo mejor. Es más conveniente que si Dios quiere llevar las cosas al cumplimiento, hacerlas del mejor modo, es más conveniente que entonces eleve al hombre con la gracia y que posibilite que el hombre se realice plenamente en la resurrección. Pues bien, ahí estoy entonces mostrando cómo hay un ensamble armónico, hay como un camino que muestra esa armonía.
La buena filosofía predispone para una mejor comprensión, una mejor inteligencia más profunda de los misterios de la fe. Bien, ya yendo más en particular a lo que es filosofía y lo que es teología. La filosofía es ese tipo de ciencia de saber humano en sentido profundo que nos lleva a conocer todas las cosas desde la perspectiva de sus causas más profundas y, pase la repetición, en última instancia, a partir de sus causas últimas en el orden del descubrimiento de las mismas, primeras en el orden de la fundamentación del soporte. La teología, ¿qué cosa es? La teología es una ciencia, y es la ciencia más elevada, más aún que la filosofía. La diferencia es que la teología es la ciencia de la fe, es decir, el punto de partida no es ninguna investigación, ningún experimento, ningún fenómeno humano verificable en un laboratorio, sino un dato de fe, lo que ya sabemos por la fe. A partir de ahí, aplicando y usando, por así decirlo, como un bastón que me ayuda a caminar, usando y aplicando lo mejor que puede ofrecer como instrumento la razón humana, empiezo a extraer conclusiones a partir del dato de fe. Y así empiezo a hacer progresos y a extraer conclusiones que son necesarias, presupuesto el dato de fe. Por lo tanto, no demuestran, no es que diluyo la fe, el dato de fe queda siempre como principio. Sin embargo, usando como instrumento la razón filosófica, puedo llegar a conclusiones certeras, seguras. Doy un ejemplo muy claro. Sabemos, por ejemplo, que el buen Jesús es Dios hecho hombre. Entonces la afirmación de que la segunda persona de la Trinidad asume una naturaleza humana, ese es el punto de partida. Ahora bien, la filosofía me lleva a descubrir sin la más mínima duda que en el hombre hay dos intelectos. Esto, naturalmente, quien no ha estudiado filosofía del hombre no lo sabe, no es un problema. Pero el que la ha estudiado lo sabe. Y entonces, de aquí se sigue la siguiente conclusión. El buen Jesús, que es Dios hecho hombre, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que tiene una naturaleza humana, además de la divina, tiene, por lo tanto, dos intelectos. Y esta es una consecuencia necesaria. El dato de fe no lo dice. Si ustedes van revisando la Biblia, en ningún lado de la Biblia va a salir la afirmación Jesús tiene dos intelectos. Pero sabemos que el Verbo se hizo carne, es decir, Dios Hijo se hizo hombre. Por lo tanto, todo lo que pertenece desuso al hombre está asumido por el Verbo. Y entonces, usando la razón filosófica, descubrimos que en Jesús había también dos intelectos humanos. Ese es un ejemplo. Esto se aplica a toda la teología en general. En concreto, ¿qué puede proporcionar la filosofía a la teología? De manera instrumental, poniéndose a su servicio, la filosofía proporciona a la teología un vocabulario preciso, la capacidad de definir con claridad los términos de las discusiones y la capacidad de tener razonamientos coherentes que garanticen la corrección de las conclusiones. El ejemplo que puse antes es muy elocuente. Tenemos el dato de fe
hacemos a partir de ese dato un razonamiento coherente, convalidado por las leyes de la lógica, y llegamos a una conclusión que no es filosófica, es teológica. ¿Qué hace la fe, qué hace la teología con respecto a la filosofía? También la enriquece. ¿Cómo? De distintas maneras. De manera negativa, con un tirón de orejas. Si yo soy el filósofo, por ejemplo, Kant, o mejor, pongo otro ejemplo, Kant no es el más feliz ejemplo, soy el filósofo Spinoza, un filósofo racionalista holandés, y afirmo, por ejemplo, que el alma no es inmortal, viene la fe y me dice, no, acá chocaste, atención, andá y revisa el razonamiento, porque el alma es inmortal. ¿Cómo lo sé? Y porque dice San Pablo, más quisiera yo estar separado del cuerpo y con el Señor que continuar en el cuerpo, pero si el Señor lo quiere, etc. Y de ese texto se sigue sin la más mínima duda que San Pablo está hablando de una pervivencia de su identidad individual de manera separada del cuerpo, es decir, en otros términos, la inmortalidad del alma. Sin dudas. Esto es de fe. Entonces, no, si el razonamiento filosófico me lleva a contradecir algo que me enseña la fe me tira de la oreja, me dice, atención, error, como norma negativa, me dice, por acá no es, revisa tu itinerario. Y me llama a una revisión. Construye el itinerario. Si yo, filósofo, digo, todo hombre está compuesto de alma y cuerpo. Ahora bien, hay hombres que conservan su alma separada del cuerpo, porque dice San Pablo, más me valdría estar separado del cuerpo, y por lo tanto el alma del hombre es inmortal. Si hago un razonamiento así, no hice filosofía, hice teología, porque en el discurso, a lo largo del camino, inserté una premisa que es de autoridad, que es de fe, que no es de razón. Y entonces estoy distorsionando el discurso filosófico. Así no es como la filosofía, la teología y la fe ayudan a la filosofía. No ayudan en la construcción positiva, ayudan como norma negativa. Y también ayudan como estímulo y como convalidación, como cuando uno llegó a hacer una cosa linda, un niño que llega a hacer bien los deberes, después llega a la casa y los padres lo felicitan, o el amigo le da una palmada a quien se recibió, bien, llegaste, muy bien, era este el camino. Cuando uno llega a una conclusión correcta, la fe confirma, la fe da una palmada, la fe dice, pues sí, era así, fenómeno, excelente. También de esa manera. Y como estímulo, diciéndome, atención, este tema merece ser considerado. Por ejemplo, a lo largo de la historia, nunca nadie se había planteado el problema de la persona, que es un problema filosófico antes que teológico. Sin embargo, las discusiones se suscitaron gracias a las problemáticas despertadas por la exigencia del dato de fe, en concreto la Trinidad. Entonces, ¿cómo es que Dios es uno y es trino? ¿Y por qué hay personas? ¿Qué quiere decir persona? Y bueno, se empezaron a armar unas discusiones bárbaras, pero eso estimuló a la razón filosófica. Antes no se le había ocurrido a nadie, ni siquiera a Aristóteles, hablar de la persona como tal. De hoy en día todo el mundo habla de la persona, hay muchos libros de filosofía sobre el tema, muchos equivocados, no importa. La cuestión es que el estímulo para la tratación filosófica de ese tema también vino de la fe. Y en ese sentido también, en su marcha histórica, la revelación, la fe, la teología estimulan a la razón. Otra utilidad, es la última, termino ya. Otra utilidad es que la fe conforta, refuerza la razón y la potencia en el sentido activo, potenciarla, la ayuda a desplegar al máximo sus energías.
Es como tener un motor sobreaireado, un motor turbo, se adquiere otra velocidad, hay otro despliegue de fuerzas. La fe revigoriza la razón, porque la razón trabaja bien con su dinamismo natural y abierta a lo sobrenatural, pues ya la naturaleza pero fluye con una fuerza enorme. Eso es lo que pasó en Santo Tomás. Por eso Santo Tomás es un autor que es el emblema, el paradigma, el ejemplo supremo de lo que es la armonización entre fe y razón. Y eso también nos da elementos de discernimiento. Para nosotros que somos simples personas que estamos tratando de empezar a conocer, estudiar, cuando me hablan mal de Santo Tomás, cuando empiezo a escuchar Santo Tomás está superado, etcétera, etcétera, eso es signo, ahí hay algo raro, hay algo raro. Porque Santo Tomás es un santo cuya inteligencia es descomunal. Esto puede resultar exagerado para quien no conozca bien a Santo Tomás, pero si comparamos a Santo Tomás con Einstein, por ejemplo, Einstein es como un niño de jardín de infantes al lado de Santo Tomás. Es así. Los descubrimientos de Santo Tomás a nivel filosófico son tan profundos, tan grandes, que ni siquiera la mayoría de sus discípulos más cercanos a lo largo de la historia llegaron a esa dimensión. Y es por eso que muchas veces los discípulos mismos de Santo Tomás lo explicaron de manera equivocada, porque es tal la profundidad que no tuvo discípulos a su mismo nivel. Es increíble lo de Santo Tomás. Y por eso su profundización de los datos de fe es enorme. Y además Santo Tomás es de una humildad impresionante. Tiene una humildad única. Es un ejemplo de humildad. Siendo el más sabio de los sabios, tiene una humildad pero ejemplar. Por eso él toma la fe tal como la Biblia nos la enseña, tal como la Escritura la presenta. Pongo ahora un ejemplo que es reciente, me acabo de enterar ahora en Francia. Estos últimos años hay un pseudo teólogo, pseudo católico, que enseña en una universidad en París, que anda diciendo que la Biblia en ningún lado dice que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Este es un sacerdote. Imagínense qué disparate. Él parte de sus razonamientos, de su manera de interpretar, de sus códigos lingüísticos, y empieza a someter a su crítica personal lo que siempre enseñó la Iglesia. Santo Tomás, que, perdón, uso esta expresión que es muy típica en Argentina, no se chupa el dedo, no es ingenuo, claro que se da cuenta que la Biblia en ningún lado dice la frase el Espíritu Santo es Dios. Pero Santo Tomás lee la primera carta a los Corintios, capítulo 6, cuando dice sois templo del Espíritu Santo, y aplicando la razón dice un templo se le construye solamente a Dios. Más aún en el contexto hebreo, para un hebreo como es San Pablo, decir templo es decir construcción en la cual habita Dios. Si San Pablo escribe que somos templo del Espíritu Santo, está queriendo decir en el transcurrir de su discurso que el Espíritu Santo es Dios. Esto es evidente. Entonces Santo Tomás, con su humildad, acepta lo que la Biblia nos dice, sin someter la Biblia a razonamientos alambicados, complicados, para terminar alejándose del dato de fe. Muchos teólogos actuales han hecho cosas de ese tipo, llevando a consecuencias desastrosas, tremendas. Por eso Santo Tomás es una referencia y es un ejemplo. Entonces, en nuestro curso vamos a ir desarrollando y explicando, desmenuzando algunas cuestiones que Santo Tomás dedica al estudio de la Santísima Trinidad. Hoy esta lección fue introductoria en general a nuestro curso y a toda la teología. Ahora vamos a dejar unos minutos para las preguntas. Anuncio y aviso que yo no lo pude cargar, no sé cómo hacerlo. Se lo mandé al Padre Federico, espero que ustedes ya los tengan a disposición.
envié una serie de textos de Santo Tomás, de la Suma de Teología, en una traducción castellana. Esa, ahí lo estoy viendo, exactamente eso. Gracias, muchas gracias. Es eso. Aviso, esa traducción que envié tiene algunas pequeñas correcciones mías. Es la traducción de la edición bilingüe de la BAC de Santiago Ramírez, la edición antigua. No es la edición más reciente del año 96, 95, 98. Hay otra edición del 2000, 2001 que está en 5 tomos y tiene las cuestiones en preguntas. Por ejemplo, empieza la cuestión 27, artículo 1. ¿En Dios hay o no hay procesiones? Así en pregunta. Esa edición no es que es mala, es pésima, no tengo palabras para calificarla. El autor de esa edición habría que ponerlo en la cárcel por 15 años al menos. Es una estafa, porque dice cualquier cosa menos lo que dice Santo Tomás. Es una barbaridad esa edición, es gravísima en cuanto a los errores que contiene. No sirve, ni se les ocurra comprarla, ni se les ocurra bajarla de internet, es una pérdida de tiempo. Hay varios sitios que tienen online la edición a la que yo me refiero, a la que les envié. Si copian alguna frase y la buscan por Google, van a poder bajarla eventualmente. Tiene la ventaja la edición de Ramírez, que tiene el texto latín en paralelo, esa conviene. También es conocida la edición del padre Ismael Quiles, que hizo con Castellani. Esa es más o menos, no es del todo buena. En general, la mejor referencia en castellano es la de Ramírez que mencioné. Igual lo ideal es leer a Santo Tomás en latín, para quien esté en condiciones de hacerlo. Bueno, dicho esto, ya son en mi horario las 4:15. Dejo 15 minutos para responder preguntas. Acá estoy viendo el chat, tengo una lista de 11 preguntas, no, de 8 preguntas. A ver. No tengo ninguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta... Yo tengo una pregunta, padre. Bien, a ver. ¿Podría explicar brevemente, sintéticamente, cómo podemos probar la inmortalidad del alma? Bueno, me mató con eso porque es de otro... eso está previsto para otra cosa, pero sí, lo menciono brevemente. Es dentro del ámbito de la filosofía. Esto presupone muchas nociones. La noción de materia y forma, en primer lugar. Por materia, en filosofía, no se entiende lo que se entiende en el lenguaje coloquial habitual. No se entiende cuerpo. El cuerpo ya es una sustancia corpórea y ya tiene materia y forma. Materia en filosofía quiere decir el soporte potencial que es determinado y especificado por el otro aspecto, que es el otro principio que se llama forma. Forma no es la figura exterior, es el principio en el orden del ser que hace que una porción de materia sea lo que es. Por ejemplo, para hacerse una imagen, el mármol se convierte en la Piedad, la estatua La Piedad, cuando bajo el cincel de Miguel Ángel recibe la forma de la Piedad. Es solo una comparación. En esa comparación el mármol sería la materia, la figura que confiere Miguel Ángel con su arte sería la forma, pero es solo una comparación, por eso dije la figura. En el orden del ser, el ser que es un elefante, por ejemplo, tiene su porción de materia establecida en un grado de perfección a partir de lo que se llama forma, que hace que esa porción de materia sea un elefante. Y entonces que a nivel verificable por los ojos, por los sentidos, en el laboratorio, en un sector donde se hacen experiencias, tenga todas las respuestas corpóreas y físicas que atribuimos al animal que llamamos elefante.
Todas las cosas del mundo corpóreo están compuestas de materia y forma. La particularidad de la forma de los seres vivientes es que tiene la capacidad de desplegar actividades desde sí misma y que son actividades que no solo interactúan con otras cosas, sino que enriquecen al mismo viviente. Por ejemplo, yo puedo en este momento mover este lápiz y eso es una actividad que hago yo desde mí, pero está enriqueciendo a otra cosa. Desplazo a una cosa, le confiero una riqueza que sin mi intervención no hubiera tenido. Estaba en el lugar A, se encuentra en el lugar B. La enriquecí. Pero también estoy respirando. La acción de respirar me enriquece a mí. Y la sangre está circulando en mi organismo. Y eso me enriquece en todo mi dinamismo orgánico. Es una acción vital. Eso procede de mi forma que lleva a enriquecer esta materia y a desplegar toda una serie de actividades. Cuanto más perfecto es el viviente, tanto más elevado es el tipo de acción vital que despliega. Por eso el vegetal solamente vive con ese tipo de vida vegetativa, respira, crece, etc. El animal además siente. El perro llega el amo y está pero súper contento, está feliz, mueve la cola, tiene un montón de sensaciones interiores y eso es mucho más que la vida meramente vegetativa. Las emociones, los sentimientos, escuchar, oír, comunicarse. Un delfín transmite sentimientos con sus sonidos. Eso no es solamente vida vegetativa, es vida sensible. Ya es un grado más rico de perfección. Y el hombre, además, puede pensar. Y no solo pensar en concreto, no voy a explicar ahora ese aspecto, el hombre puede pensar en abstracto. Así, por ejemplo, un león se enardece y lucha por su presa. La oveja tiene miedo, escapa ante la presencia del lobo. Todo eso es vida vegetativa. Un joven marxista, errado o no, se enardece por la justicia y busca la justicia social, errado o no, no importa, pero tiene un ideal de justicia. El ideal de justicia del adolescente, eso no es sensible, es abstracto. No es la justicia de Juan, de Pedro, no es la de... es justicia. Y revela con B alta o B larga al alma del adolescente el experimentar cualquier injusticia. Esa dimensión es espiritual. Es la justicia en cuanto a justicia. Eso no tiene color, no tiene figura, es universal. Ahora bien, cuando una realidad, una perfección, un aspecto se realiza en la materia, siempre y necesariamente esa realización es individual. Por eso cuando la forma del elefante se realiza en la materia, tenemos al elefante Juancito. Cuando se realiza en otra porción de materia es el elefante Pedrito y en otra materia es el elefante Julián. Pero cuando yo pienso la forma elefante, estoy pensando elefante. Elefante, no digo Pedrito, Juancito, Julián, vale para todos los elefantes habidos y por haber. Es el universal elefante. Eso quiere decir que hay una dimensión de mi alma viviente que es un receptor no material. ¿Por qué? Porque si fuera un receptor material, la forma del elefante sería individual, particularizada, y me haría conocer solamente al elefante Juancito, o al elefante Pedrito, o al elefante Julián. En cambio, despojo a la forma de los condicionamientos de la materia y la conozco en universal. Dado que en el alma hay una zona receptora universal que está abierta a todas las formas, esa zona no es material, es
totalmente inmaterial. Es lo que llamamos intelecto. Y como el obrar sigue al ser, el intelecto entonces, no depende de la materia, porque si dependiera de la materia, sería un receptor material, recibiría particularizando. Acá ocurre exactamente lo opuesto, es independiente de la materia, entiende desmaterializando, ejecutando un acto independiente de la materia, universal. Fíjense todas las veces que lo repetí, bien a propósito. Como el obrar sigue al ser, un perro ladra porque es perro. La rosa perfuma porque es flor. Como el obrar es una consecuencia del ser y el alma humana entiende, obra independientemente del cuerpo, de la materia, así también el alma humana necesariamente es, con su ser, ejecuta la acción de ser independientemente del cuerpo, de la materia. Y como tiene el ser en sí misma, de por sí, independientemente del cuerpo, de la materia, una vez que se separa del cuerpo, no tiene ningún factor que le haga perder su ser. La única posibilidad sería que Dios deje de transmitírselo, ¿no? Como la luz. Ahora, yo apagué la luz, la lamparita no transmite porque el interruptor suprimió el suministro de corriente. Dios, al crear, suministra el ser. La fuente podría decidir dejar de hacerlo. Por otros motivos filosóficos, antes que teológicos, se sabe que Dios no dejará de hacerlo. Pero independientemente del factor ese, de la causa que suministra el ser, lo importante es que si la lamparita de luz recibe la corriente, por su parte no puede rehusarse a transmitir la luz. De manera semejante, el alma humana, recibido el ser de Dios, no puede por su parte rehusarse a ejecutarlo, a estar siendo. Por eso se sabe con certeza absoluta que el alma humana, y solamente el alma humana, es inmortal. No el alma de los animales, no el alma de los vegetales, porque todas las acciones vitales de esas almas se hacen gracias a la participación del organismo, se hacen con la materia, se hacen en particular. El único caso es el del alma humana. Bien, así la explicación un poco complicada, lo reconozco, pero bueno, era otro campo, no pensaba. Gracias, padre. Bien, ¿no hay otras preguntas? Creo, a ver, ahí tengo más mensajes. Trato de ver un ratito. No, dice gracias. Padre, repetir el nombre del autor de la suma. Es el padre Santiago Ramírez. Es la Suma Teológica, edición de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Pero la anterior a los años 90. Es de los años 50, 70, de esa época más o menos. El que está mal, no me acuerdo el nombre del autor, lo siento, pero sí es la edición de la BAC en 5 tomos, no bilingüe, de los años 90 y 2000. Es de esa época. No tengo en este momento el link a mi disposición, en todo caso, para la lección próxima les hago llegar el link. Ahí alguien puso, el padre Jordi puso que en el sitio Traditio OP, Traditio con T, Traditio, Orden de Predicadores, se puede encontrar. Después hay otras preguntas, bueno, agradecimientos. Hay una pregunta de Carla. Acá hay una pregunta interesante. Me preguntan si toda filosofía puede unirse al dato de la fe para crear teología.
Muy buena pregunta. La encíclica Fides et Ratio configura un ejemplo concreto de lo que mencionaba antes, de lo que es la fe como norma negativa. Fíjense que la Fides et Ratio dice muy inteligentemente: la Iglesia no canoniza ninguna filosofía. La fe no puede decir, esta es la filosofía verdadera. ¿Por qué? Porque la fe dictamina por autoridad. Y la conclusión filosófica se hace eso de la razón, tiene fuerza en sí misma. Una filosofía sería la Iglesia respeta el ámbito propio de la filosofía. Los malos teólogos y los malintencionados filósofos se agarraron de esa frase para decir, ven, la Iglesia no afirma que Santo Tomás tiene razón. No, atención, esa interpretación es malintencionada. En la misma Fides et Ratio, pero un montón de veces la Iglesia enseña que para hacer teología hay que fundarse, hay que usar como instrumento, porque eso sí puede decirlo la Iglesia, qué filosofía constituye un instrumento adecuado. La Iglesia dice repetidas veces que el instrumento es, en latín, la filosofía essendi, es decir, la filosofía del ser. Y en la misma Fides et Ratio, número 61, si mal no recuerdo, se afirma explícitamente que la filosofía del ser es la de Santo Tomás. Filosofia eius est filosofia vere essendi, non autem apparendi dum taxat. Su filosofía es verdaderamente la filosofía del ser y no la del mero aparecer. Y la misma Fides et Ratio dice explícitamente que no se puede hacer teología con una filosofía marxista, materialista, idealista, existencialista y un largo etcétera. Es decir, no puedo ser kantiano y pretender hacer filosofía católica, no puedo teología católica, no puedo ser fenomenólogo como lamentablemente Alex Velo, por ejemplo, en la Universidad Lateranense, y pretender hacer teología católica. No puedo hacer filosofía existencialista y pretender después hacer teología católica, menos aún con la filosofía marxista, como hace la pésima y herética teología de la liberación. Y así se podría proseguir con muchos ejemplos, ¿no? La Iglesia de manera explícita privilegia la filosofía essendi. Si hay otra filosofía que llega a conclusiones filosóficas verdaderas, compatibles con la filosofía essendi de Santo Tomás, pues bien, eso será integrable. Por ejemplo, hay aportes del filósofo Kierkegaard, que es muy profundo, muy clarividente, viene de una historia personal hegeliana, protestante, pero es muy humilde, muy sabio, y llega a descubrir cosas que, como son verdaderas y como son legítimas, son fácilmente y claramente armonizables con la buena filosofía de Santo Tomás. Entonces, lo mismo se puede decir de algunas dimensiones del aristotelismo. Ahí me mencionan, perdón, en otra pregunta, si la suma que critiqué en su traducción es la de la Bach-Mayor. Sí, critico a la de la Bach-Mayor. Son unos tomos grandes, 5 tomos que tienen una sobrecubierta azul. Creo que el color de la cubierta es anaranjado o algo así, pero la sobrecubierta es azul. Sí, es esa la que es mala. Decir que el alma es eterna, no, el alma no es eterna, eso sería un error. Es inmortal, propiamente incorruptible, no en el sentido moral, sino en el sentido del orden del ser ontológico. No puede destruirse, es indestructible, pero no es eterna, es temporal. Tiene una duración, un transcurso infinito. La eternidad es la medida, el cálculo, por así decirlo, de duración de aquel ser que es plenitud de ser y no transcurre. Es decir,
es prerrogativa exclusiva del ser de Dios, el cual no está pasando, viviendo de manera paralela a un tiempo ilimitado. La eternidad no es un transcurrir infinito. Eso es propio del alma y de otras cosas. Pero no es eso la eternidad. Decir que el alma es eterna es hablar de manera no propia, no correcta. Hay otra pregunta ahí, a ver, de la filosofía ya la mencioné. Versión anterior a los 70, sí, la del 59, la del 48, si es la de Ramírez, la del padre Santiago Ramírez, es la mejor a la que yo me refiero. Después, ¿personas que no comparten la misma fe pueden llegar a conclusiones filosóficas válidas? Por supuesto que sí. Aristóteles, por ejemplo, Platón, por ejemplo. Platón no es católico, no es cristiano, no es judío. Sin embargo, Platón llega a estar convencido por un razonamiento filosófico, en parte legítimo, en parte erróneo, pero tiene una parte legítima, llega a estar convencido de que el alma humana es inmortal. Y esa es una conclusión correcta, filosóficamente correcta, compatible con la fe. Entonces, a la pregunta, no sé si se pueden mencionarla públicamente quien hace la pregunta, pero a la pregunta de si quienes no comparten la misma fe pueden llegar a conclusiones filosóficas válidas, la respuesta es sí. ¿De ahí surgen las herejías? No. De la verdad no surge el error. De esa dimensión de verdad no surge el error. Las herejías surgen por otros motivos. Eso puede llevarnos a fundamentalismos. Bueno, fundamentalismo es un término muy complejo, requeriría un análisis largo. Fundamentalismo se aplica a la lectura superficial y afectada, ¿cómo se dice? No afectada, aferrada de manera excesiva al sentido literal inmediato de los textos. Entonces, eso es una dimensión del término fundamentalismo. Otra dimensión es el aspecto exclusivista. Por ejemplo, un fundamentalismo sería la actitud de quien se cierra a priori a, por ejemplo, lo que dije antes, que Kierkegaard pudiera tener un aporte positivo en la filosofía. No, nadie dijo eso. Puede haber, pero millones de aportes. Nadie nunca va a presumir de que Santo Tomás haya agotado la filosofía. No, eso sería un error, sería un fundamentalismo tomista. Pero eso no quiere decir que las conclusiones a las que él llegó sean relativizables, sean superables. No, hay cosas que ya sabemos que son así y se queda así. Sabemos que la fórmula química del agua es H2O. Quizás después se va a descubrir una formulación de la estructura del agua a nivel cuantístico, cuántico, y va a haber una ecuación cuántica para explicar el agua, pero queda firme que a nivel químico la fórmula es esa que dijimos. Eso ya es una conclusión adquirida. Modificarla significa que uno está en un error. Después, ¿por qué los luteranos le dan tanta importancia al Espíritu Santo y dejan en segundo lugar al Padre y al Hijo? Bueno, esto ya escapa del marco de mi análisis. No lo puedo reservar para otro momento, quizás más adelante en el curso cuando veamos las personas divinas. Por el momento me parece prematuro abordar este tema, pero claramente no debe maravillarnos que quienes no poseen la fides que, la totalidad de la verdad revelada de manera clara, sino por fragmentos y de manera parcial, no debe maravillarnos que incluso lo poco que tienen de bueno lo desfiguren, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará, ¿no? Eso también se aplica en este caso. Y ya voy terminando porque estamos fuera de tiempo, me pasé 10 minutos, discúlpenme. ¿Cómo le hizo la fenomenología de Wittgenstein a
a la teología católica, bueno, acá debo pedir disculpas, pero soy sincero, considero que Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es una gran santa. Ella vivió su vida desde su historia, su derrotero personal, como ella pudo. Hay elementos en Husserl que han ayudado a muchas personas, porque Husserl era una persona honesta, si bien equivocada en toda su filosofía, pero de buena intención. Y entonces él trataba de recuperar el buen camino. Y eso llamó a muchas personas de buena intención. El contenido de la fenomenología, el método, las conclusiones, todo ello es un disparate. Y entonces, siento decirlo, pero la filosofía de Edith Stein es un disparate. Entonces no hay un aporte positivo a la teología católica auténtica. Habrá alguna frase, algún elemento meramente accidental, pero ninguna cosa profundamente consistente. Lo mismo debe decirse, por ejemplo, de Scotto, un gran santo. Su filosofía es un disparate. Por supuesto, la afirma en filosofía que el hombre tiene intelecto. Él lo afirma, y esa frase es verdadera, y es una frase filosófica de Scotto. Él afirma que el hombre tiene voluntad. Esa frase es verdadera, es una frase filosófica. En esa frase tiene razón, pero esos son elementos insignificantes. El conjunto y la orientación de su filosofía es mala, y entonces no proporciona elementos para una buena teología. Debo añadir que la orientación general de Scotto, de Suárez, de Enrique de Gante, era una orientación dentro de todo realista. En cambio, la orientación de los filósofos del siglo XX es en general relativista, subjetivista, idealista, incluso la de la fenomenología, y por eso ninguna de esas orientaciones se muestra buena, de hecho, para ayudar a la construcción de una buena teología. Pero bueno, disculpen, ya no respondo más. Menciono una última pregunta. Si es mejor leer a Santo Tomás directamente o a través de introducciones al tomismo. En ese caso, ¿qué introducciones? Bueno, realmente Santo Tomás conviene ir de a poquito, y Santo Tomás tiene una gran profundidad. Como introducciones puedo recomendar los libros de Roger Vernon, que están traducidos al castellano. Su introducción a la filosofía es bastante buena, la lógica, su libro de filosofía del hombre, de filosofía del conocimiento son buenos, ayudan a entender. Después, como introducciones generales a Santo Tomás, está la introducción a Santo Tomás o al tomismo de Cornelio Fabro. Hay una traducción chiquitita hecha por la Rialp hace muchos años, de los años 50 si no me equivoco, o 60. Y está el libro El tomismo de Etienne Gilson. Ese es un libro muy bueno y puede ayudar. Y dicho esto, ya termino. Padre, hace 15 minutos. aclaro también, el padre fuera, Ferraro también escribió un libro, una introducción a le la damos metafísica. gracias a Dios con una oración. Escribió una introducción a la el padre Ferraro escribió una introducción a la metafísica. Bueno, también muy, muy recomendable. Usted, padre, escribió un libro, una introducción a la metafísica. Usted escribió una introducción a la metafísica. Bueno, sí, digamos, pero sí. Hay un libro introductivo a la metafísica, pero está solamente en italiano. Por el momento estoy haciendo la traducción al castellano. Pero se me preguntaba sobre todo para el tomismo en general, ¿no? Entonces, ahí recomiendo a Gilson, por ejemplo, o ese libro de Fabro que es hermoso. Él estudió 6 meses para escribir ese libro, que en realidad era el artículo para la Enciclopedia Católica en italiano. 6 meses de estudio de Fabro sobre ese tema, es una joya. Fabro es el mejor tomista de todos los tiempos. Lamentablemente la mayoría de sus escritos están en italiano, y aparte escribe
también a un nivel de profundidad comparable al de Santo Tomás, por eso es muy difícil. Pero el librito Introducción al Tomismo es accesible y por eso lo recomiendo. Bueno, dicho esto, termino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el al principio, principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Hasta Padre. la próxima. Nos cortamos. Gracias, Padre.